Iniciamos el video. Nuestra plática gratuita como cada mes y ahora nos corresponde a este tema que es el certificado de origen. Pues bueno, vamos a revisar realmente qué es un certificado de origen, ¿no? Es como dijéramos, bueno, ¿qué es? Primeramente, ¿no? Ahí tenemos hay diferentes conceptos, vamos a ver dos, uno como el más complejo y uno que podría ser como el más sencillo, ¿no? Este podríamos decir el más complejo y decimos que un certificado de origen, pues es un documento que se utiliza para tener un trato arancelario preferencial. Preferencial conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte. Aunque dice que para poder exportar tu mercancía podrás tramitar o solicitar un certificado de origen y este va a calificar las mercancías como originarias de México en el caso de la exportación, ¿no? Y obviamente vamos a utilizar todas las especificaciones detalladas en cada uno de los tratados. Ahorita veremos cuáles son los tratados que México son de los que forma parte y a grandes rasgos podríamos comentar cuáles son las características en general de un tratado. ¿Sí? Diríamos que también que es el certificado consiste en un documento formal, ¿no? Como muchos de ustedes saben o lo conocen, prácticamente es un documento. Y este documento es el que nos va a determinar cuál es el país de fabricación de la mercancía, ¿no? Aquí les pongo, por ejemplo, en mi diapositiva que no debe de confundirse con cuál es el país de origen o el país de procedencia de la mercancía. Vamos a quedar aquí con estos conceptos claros, ¿no? Ya quedamos y entendemos que el certificado de origen es un documento formal. Es un documento formal que nos va a servir para un beneficio arancelario. Sin embargo, en este concepto tendremos que identificar que no es lo mismo el país de origen de las mercancías y el país de procedencia de las mismas. Si yo voy a comprar una mercancía con una procedencia, pongamos que a lo mejor la procedencia va a ser de Estados Unidos, ¿no? De ahí procede mi mercancía, pero no quiere decir que exactamente sea originaria de Estados Unidos. Puede ser originaria de China, que son los casos más normales. La mercancía es china, pero la procedencia es americana. Entonces, solamente tener cuidado con estos dos conceptos, que nos queden claros para que, ¿por qué lo hago mención? Porque incluso en alguna parte del pedimento, aquellos que ya conocen el anexo 22 en el llenado del pedimento, si hay una parte donde nos dice que tenemos que especificar si es el mismo país, el de origen y el de procedencia. Entonces, si tenían alguna duda, a eso se refiere uno y el otro. Aquí veremos quién lo emite. ¿Quién emite el certificado de origen? El certificado de origen es emitido por las cámaras de comercio y algunos otros organismos, dependiendo del país exportador, y sirve para acreditar que la mercancía es originaria de una nación, ¿no? En México normalmente lo va a expedir el exportador de las mercancías o el productor. Aquí aclaramos otros dos conceptos. ¿Quién es el exportador y quién es el productor? No exactamente o no necesariamente siempre es el mismo. El productor se entiende que es aquel que realizó las mercancías, que produjo sus mercancías, ¿sí? Y obviamente el exportador es el que está vendiendo esas mercancías en territorio extranjero. Les decía que no siempre es el mismo. Cuando vean algún certificado de origen, normalmente, ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de certificados de origen, pero sí existen también estos dos conceptos, entonces hay que tenerlos claros. En caso que sea el mismo, el exportador y el productor, pues en ambos casos va el mismo nombre. En caso que esto no se dé, pues sí tendremos que poner el nombre de quién es el que exporta y quién es el productor. Ahorita vamos a ver cuáles son las figuras de estos dos integrantes del comercio exterior para el tema de certificados de origen. Prácticamente el próximo 24 de agosto para revisar este tema en particular, ¿no? Ahí sí vemos detalladamente los antecedentes, revisamos cada uno de los certificados de origen, cuáles son los beneficios, e incluso algunos ejemplos para la emisión y el llenado de cada uno de ellos. Vemos cuál es el proceso para hacer la validación de aquellos que necesitan alguna
validación por parte de alguna autoridad. Ya dijimos que el certificado de origen es un documento probatorio que es el que prácticamente nos va a determinar en dónde se produjo, dónde se creó esa mercancía, ¿no? El cual va a tener un valor agregado que se deben cumplir ciertas reglas de origen. Les decía yo, esta es una plática, entonces realmente es corto el tiempo que tenemos para poder explicar todos los conceptos que se relacionan con certificados de origen y tratados de libre comercio. Aquí yo les pongo en negrita este nuevo concepto también que se le conoce como reglas de origen o regla de origen. Ya vimos que el documento es el certificado de origen, pero no es un documento que yo lleno nada más porque lo tengo que llenar. Tengo que comprobar que efectivamente todas las mercancías que yo estoy poniendo en ese documento sean verídicas y sea real, y que realmente estoy cumpliendo con una regla de origen, ¿no? O una regla de origen, o lo que normalmente le conocemos que es califican como originarios. ¿A qué se refiere cuando decimos califican como originarios? Pues prácticamente es que el documento, más bien el producto que yo estoy mandando, cumple con una regla específica general o una regla específica de origen, ¿no? Normalmente las reglas específicas las contiene cada uno de los tratados. En los tratados internacionales todos vienen de acuerdo a, traen una estructura, y en el capítulo número 4 todos los tratados de libre comercio traen estas reglas de origen. Entonces, si queremos verificar si nuestro producto cumple con origen, tendríamos que irnos a este capítulo número 4, donde aparecen cuáles son las reglas de origen específicas para cada uno de los tratados. Evidentemente vamos a revisar el que nos atañe o el que nos compete, que directamente es México. Ahí podemos buscar cuál es nuestro producto, primero cuál es la clasificación arancelaria del producto, porque las reglas de origen en eso se basan, ¿no? Y las reglas generales de origen son las que conocemos normalmente como aquellas mercancías que son enteramente producidas en el país, ¿no? Es decir, que aquí nacieron, ¿no? O que aquí se crearon o que salieron directamente del suelo mexicano. Entonces, a ese tipo de mercancías, pues no necesita una regla de origen específica, porque ya tiene una general, ¿no? Quiere decir que nació, se creó, se produjo directamente en territorio nacional. Y hay aquellas mercancías que nosotros les conocemos que cumplen con un brinco arancelario, ¿no? Este concepto también lo tendrían que tener, como a lo mejor no tan claro, pero a eso se refiere. Son reglas generales de origen, ¿no? El brinco arancelario son aquellas mercancías que nosotros importamos o podemos importar insumos del extranjero. Entonces yo importo insumos, pero ya voy a producir ese bien en mi país. Entonces en automático, si yo voy a importar insumos, pues los voy a importar en una fracción arancelaria distinta a la cual yo voy a exportar. Entonces en ese momento se le va a poder conferir origen a esa mercancía. ¿Por qué? Porque ya cumplió o calificó con una regla de origen general, que es lo que nos llamamos comúnmente como el brinco o el salto arancelario, ¿no? Entonces, hay varios conceptos que, les decía, si tienen dudas, los revisamos al final de la presentación, ¿no? Aquí adicional dice que cada tratado y acuerdo contiene sus disposiciones para su emisión y su correcto llenado. Veíamos que en el título de arriba las reglas de origen tienen un capítulo específico. De igual forma, cada tratado de libre comercio tiene un capítulo específico para poner a su disposición cuáles son las características del llenado de ese certificado, ¿no? Entonces ahí nos va a decir, incluso viene un instructivo de cómo lo tenemos que llenar, si es un documento libre, si tenemos que bajarlo de algún lado, etcétera, etcétera. Entonces, eso también nos lo va a determinar cada tratado de libre comercio. Al final de esta diapositiva dice, existen certificados de origen, certificaciones de origen y declaraciones en factura. Dejemos claro cada concepto. Al final me queda claro que vamos a hablar de certificado de origen, pero quisiera que entendiéramos estos mismos conceptos. Los certificados de origen son de los que hemos estado hablando y que vamos a continuar en toda la presentación. Adicional, existen certificaciones de origen.
Ahorita también vamos a dar unos ejemplos y eso quiere decir que el certificado de origen ya vimos que va a tener un valor agregado. ¿Cuál va a ser? Que nos va a dar una preferencia arancelaria, es decir, nos va a dar un beneficio para el no pago de los impuestos. Y algunas certificaciones de origen solamente son esas, vamos a confirmar el país de elaboración de un producto. Sin embargo, en este caso no es aplicable una preferencia arancelaria. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y la última, que son las declaraciones en factura. Ahorita que veamos a grandes rasgos cuáles son los tratados de libre comercio en los que México sea parte, tenemos uno muy grande, muy amplio, que es el Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea. Para el caso de la Comunidad Europea tenemos estas declaraciones en factura, ¿no? Que realmente no me están obligando a presentar un certificado de origen, sino es que el mismo tratado me dice que nosotros podemos hacer declaraciones en factura. Y lo que voy a sentar yo en esta factura es que yo declaro en la misma factura que esos productos originarios de los cuales yo estoy vendiendo, estoy yo confirmando que las mercancías son originarias de ese país, ¿no? Entonces, aquí vemos que sí existe en nuestra legislación las declaraciones en factura, ¿no? Entonces, más bien, este es para el tema legal, que veamos los conceptos. Lo que buscamos nosotros con este taller, pues primero revisar todas las operaciones de comercio exterior, tener un expediente electrónico, conocer cuál es la importancia de tener el expediente electrónico, porque la autoridad así me lo va a solicitar en caso de que yo tenga una revisión, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Poder nosotros autorrevisarnos antes de que la autoridad lo haga. Y en dado caso de que si nosotros nos revisamos y ya vimos que estamos fallando algo entre nuestras operaciones de comercio exterior, pues bueno, podamos resarcir el daño antes de que la autoridad lo haga y realmente me multe, ¿no? Ahora vamos a revisar que tenemos varios certificados de origen. Principalmente tenemos dos grandes gamas de certificados, ¿no? Aquellos que son de libre reproducción, es decir, que los podemos emitir cada uno de nosotros en el caso de exportadores, y los otros son los que tienen que autorizarlos alguna dependencia o alguna entidad del gobierno, en el caso de México. En México el que se encarga de revisar todos estos tipos de certificados que tienen una aprobación, quien lo hace o la entidad que lo hace, pues es la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces veíamos que aquí son los de libre reproducción, dice que se emiten sin ninguna formalidad, solamente se elabora y se firma. Ya sea que lo haga el productor o el exportador, los conceptos que veíamos en unas diapositivas, ¿no? Aquí vemos que para el caso del productor o el exportador hay dos fórmulas o más bien dos formatos distintos, ¿no? Si tenemos el exportador, pues ya vamos a hacer una. Y hay una hoja anexa o hay una hoja adicional que tenemos que llenar en caso de que el exportador y el productor sean distintos, ¿no? Pero de igual forma, ambos formatos vienen en cada uno de los tratados de libre comercio. Aquí les pongo algunos ejemplos de aquellos certificados de origen que son de libre reproducción, ¿no? Entonces, prácticamente como ustedes lo ven aquí, bajas el formato, lo bajas en Excel, lo llenas, lo tienes que imprimir porque normalmente siempre te piden que la firma sea autógrafa, ¿no? Entonces no puedo mandar mi firma digital, ¿no? Lo voy a imprimir, lo voy a firmar, voy a poner la fecha en el momento en el que yo estoy firmando ese certificado de origen, y la otra es prácticamente la vigencia del certificado. Se aconseja que normalmente los certificados de origen sean por año calendario, es decir, que inicien un 1 de enero y terminen en el 31 de diciembre. Se aconseja, no quiere decir que sea una norma, ¿no? Pero normalmente la idea es esa, ¿para qué? Para que con aquellos, ya sea clientes o proveedores que tengamos en el extranjero, pues cada año tengamos que renovar esos certificados de origen. Y al final yo nada más voy a poner la fecha en la cual yo estoy firmando ese certificado de origen, que no es lo mismo la vigencia, ¿no?
Yo sí quisiera que quedara claro que aunque son certificados de origen de libre reproducción, vuelvo a decir, la información tiene que ser certera y verídica, ¿no? Entonces, en el transcurso de mi carrera se he visto como varias cuestiones y créanme que sí, debemos de ser conscientes de quién es la persona que está firmando y al final el que está firmando está avalando que la información asaltada en ese certificado de origen pues es verídico, ¿no? Les decía que yo en alguna ocasión sí me tocó ver a una empresa que le echaron para atrás casi 3, 4 años de haber elaborado certificados de origen y pues realmente no eran verdaderos, ¿no? Pero bueno, estos son algunos de los certificados que son de libre reproducción. Y ahora tenemos los que son, tienen que ser revisados, avalados por alguna entidad. Les decía que en el caso de México, la entidad que lo revisa pues es la Secretaría de Economía. ¿Y cómo lo va a revisar? Principalmente lo va a hacer a través de la BUSEM. ¿Por qué digo principalmente? Porque ahorita vamos a ver que en estos tipos de certificados que son, tienen que ser autorizados por una autoridad competente, también tenemos una división, lo que conocemos como normalmente certificados de origen emergente y los no emergentes. Entonces, por ejemplo, si queremos ingresar a alguno de los certificados de origen para estos, pues lo tendremos que hacer a través de la web, ¿no? Aquí les pongo en mi diapositiva, este es un ejemplo de un certificado de origen de la Comunidad Europea. Entonces, si se dan cuenta, normalmente este tipo de certificados, hace muchos años este certificado se hacía de forma manual. ¿Y qué era lo que sucedía? Que tenías tú que ir a la Secretaría de Economía físicamente por un documento que era prácticamente, era una hoja gruesa y abajo de esa hoja venían 2 hojitas tipo papel cebolla, un papel muy delgadito, porque venían en copias. Entonces tu obligación como exportador es que tenías que llenar ese documento a máquina o en computadora, en los 3 tantos que te mandaba el juego completo, lo firmabas y lo ibas a entregar a la Secretaría de Economía para que ellos te firmaran y te sellaran y lo autorizaran, ¿no? Eso pasaba hace mucho tiempo. Hoy con la ventanilla única, pues esta ventaja es más fácil, ¿no? Para aquellos que hagan certificados de origen para la Comunidad Europea, pues hay varias cuestiones que tenemos que prever antes, ¿no? Y uno de ellos es que para que la Secretaría de Economía nos pudiera autorizar un certificado de origen, dices, bueno, ¿y cómo la autoridad va a verificar que yo estoy diciendo la verdad en este nuevo certificado o en este certificado de origen? Lo hacemos porque hay un trámite previo a un certificado de origen que se llama registro de productos elegibles. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí yo con antelación, voy a meter a la Secretaría de Economía un cuestionario. Se conoce así de cuestionario de productos elegibles, donde yo le voy a determinar a la autoridad qué producto es, con qué insumos lo hice y prácticamente ahí voy a calificar si el producto es originario o no. Por eso es un cuestionario, ¿no? Y la autoridad lo va a revisar y ya una vez que reviso que si voy a cumplir con el valor de contenido regional o con el valor de costo neto, o si a lo mejor es un bien enteramente producido en territorio nacional y que en automático califica como originario, pues me va a dar el origen. O en el caso de que yo tenga un brinco arancelario, pues yo ahí lo voy a determinar en ese cuestionario. La autoridad lo revisa, me lo califica y me lo devuelve. Me lo devuelve, como todo ya es electrónico, me va a decir un número de folio. Entonces me va a decir que la mercancía que yo ya registré ya califica como originaria. Y en el momento que yo ya vaya a solicitar un certificado de origen, voy a poner ahí en mi certificado de origen cuál fue el folio preautorizado de ese documento, o de ese, más bien de ese producto, ¿no? Entonces, al momento que yo ya voy a validar un certificado de origen, la validación me tarda 1 o 2 días. Pues sí, es muy fácil porque la autoridad ya tiene conocimiento que a mí ya me aprobaron esos productos como originarios. Entonces, prácticamente lo único que hace es que vincula
cuáles son mis certificados aprobatorios, ellos lo firman y me mandan el documento. Este es en el caso de los certificados de la Comunidad Europea. Por eso les decía que aunque sean de validación, pues son todos muy diferentes, ¿no? En la asesoría fiscal y aduanera, en caso de que tengas alguna revisión por parte de la autoridad o algún caso en específico, también podemos apoyarte. Revisamos las cuentas de gastos. Hemos tenido muchos clientes que al final ni siquiera conocen cuáles son sus cuentas de gastos, qué gastos proceden y qué gastos no. Entonces también les podemos apoyar en la revisión de gastos, de sus cuentas de gastos. Aquí les dejo algún listado de esos certificados de origen que son ante una autoridad que me los tiene que autorizar una entidad, pero los conocemos como no emergentes. Ahora sí, ¿qué quiere decir como no emergentes? Entendemos que son aquellos certificados que los va a emitir la Secretaría de Economía sin una firma autógrafa, sin un sello, sin una tinta, sin ningún papel de seguridad, ¿no? Es decir, que esto ellos los van a autorizar y me los van a enviar a través de un correo electrónico o los puedo bajar directamente de la BUSEM, ¿no? Entonces, esos son los certificados de origen de validación oficial, pero son los no emergentes, ¿sí? Ahora veamos algunos ejemplos de aquellos que son, los que sí son, le conocemos como emergentes. Y el lado contrario de los no emergentes, pues estos sí van a necesitar un sello, ¿no? De una tinta especial, tienen que ir con una firma autógrafa y hay algunos incluso que van en un papel seguridad especial, ¿no? ¿Qué sucede con este tipo de certificados? Pues bueno, al final voy a iniciar el trámite en la BUSEM. Sin embargo, dependiendo del certificado del cual yo voy a solicitarlo, pues ya sea que tengo que mandar un correo a la Secretaría de Economía y decirle, yo te voy a mandar mi certificado, y ya lo hacemos incluso vía correo. ¿Por qué? Porque al final cuando este certificado de origen ya esté autorizado, yo lo tengo que ir a recoger físicamente, ¿no? Normalmente les decía, aquellos que nos encontramos en la Ciudad de México, pues todos los vamos a recoger en la Secretaría de Economía, ¿no? Hay varias oficinas. Entonces ya sean Insurgentes o en Tecamachalco, o donde nos vayan a decir, tenemos que ir a recoger el documento. En el caso de que tengamos alguna certificación de estos certificados emergentes en algún estado de la República, pues también tienen oficinas especiales para ir a recogerlos. Les decía que esto se hace a través de un correo electrónico y sobre ese mismo correo electrónico pues nos van a ir diciendo en dónde tenemos que ir a recoger ese documento, ¿no? Entonces al final esa es la diferencia entre ambos, ¿no? Entonces para que conozcamos cuál es la diferencia, aunque los dos los va a autorizar una secretaría, pero bueno, uno los voy a mandar una mercancía, pues mando este documento donde les estoy diciendo que si es un producto que está hecho en México, pero adicional les tengo que expedir un certificado de origen para una preferencia arancelaria. Entonces, en el caso pueden mandar uno, pueden mandar el otro. Pero bueno, quisiera que conozcan este tipo de certificados también. Auditorías preventivas de comercio exterior. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con este taller? Pues primero revisar todas las operaciones de comercio exterior. De tener un expediente electrónico, conocer cuál es la importancia de tener el expediente electrónico, porque la autoridad así me lo va a solicitar en caso de que yo tenga una revisión, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Poder nosotros autorrevisarnos antes de que la autoridad lo haga. Y en dado caso de que si nosotros nos revisamos y ya vimos que estamos fallando algo entre nuestras operaciones de comercio exterior, pues bueno, podamos resarcir el daño antes de que la autoridad lo haga y realmente... Ahora vamos a revisar pues para qué sirve, ¿no? Como su nombre bien lo dice, pues al final es para tener una preferencia arancelaria, ¿no? Es decir, que yo voy a poder aplicar esa preferencia arancelaria y no voy a pagar los impuestos correspondientes. ¿Por qué? Porque yo tengo un trato arancelario preferencial, ¿no? Evidentemente, pues una vez que ya nosotros tengamos nuestra fracción arancelaria, pues tendríamos que revisar qué regulaciones son con las cuales tenemos que revisar, ¿no?
¿Para qué nos sirve también, no? Al final yo decía que tenemos como varias ventajas en tener un certificado de origen, ¿no? Entonces al final también nos puede servir incluso para negociar o para vender, ¿no? Aquí pongo en caso de que no aplicar trato arancelario preferencial, los efectos para regulaciones no arancelarias, ¿no? Es decir, que es mercancía que no está negociada, mercancía que no califica como no originaria, exportaciones a países que no hay tratados de libre comercio. Pues prácticamente en la parte de abajo les pongo lo contrario, ¿no? En caso de que no lo tenga, pues qué es lo que tengo que pagar, ¿no? Les decía yo que al final, cuando nosotros hacemos negociaciones con otros países, pues también nos sirve como labor de venta. ¿Por qué? Porque al final le voy a dar adicional un plus, ¿no? En el caso de que decir, oye, pues es que si tú me compras a mí en vez que a otro país con el cual no tienes ningún trato arancelario preferencial, pues al final te vas a ahorrar ese pago de los impuestos, ¿no? Entonces al final son tácticas que nosotros debemos de conocer para poder vender, ¿no? O en el dado contrario, que nos compren nuestros productos en México. Aquí les pongo cuáles son algunos de los acuerdos, más bien los acuerdos que tiene México vigentes. Estamos hablando nosotros de certificados de origen, ¿no? Y hablamos lo que eran tratados de libre comercio. En esta diapositiva le pongo también cuáles son algunos acuerdos. Son acuerdos de complementación económica, ¿no? Este tema sería para otra plática, para que pudiéramos entender cuál es la diferencia entre los tratados internacionales o los tratados de libre comercio y los acuerdos internacionales. Pareciese que son los mismos, pero son dos cuestiones totalmente diferentes, ¿no? En los tratados de libre comercio ya conocemos que prácticamente pueden ser bilaterales o multilaterales, ¿no? En caso de que sean más de dos países involucrados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que prácticamente si es un tratado de libre comercio bilateral, pues quiere decir que todas las ventajas que tienen los dos países pues son por igual, ¿no? Y en el caso de que entren más, pues entendería que las ventajas son las mismas. ¿Y dónde lo vamos a plasmar esas ventajas? Pues directamente en un tratado de libre comercio. Los acuerdos de complementación económica no son como tal, son tratados. Sin embargo, también nos van a dar beneficios arancelarios, ¿no? Aquí les pongo cuáles son algunos de los acuerdos que tenemos, principalmente los salarios, ¿no? ¿Qué quiere decir con estos? Aquí tendríamos que revisar cuál es la fracción arancelaria de nuestra mercancía y hacia dónde lo vamos a mandar, ¿no? En el caso de que no tengamos un tratado de libre comercio, podemos tener un acuerdo, ¿no? ¿Y qué es lo que me va a dar un acuerdo? Pues también me va a dar un beneficio arancelario, ¿no? No del 100% del arancel, pero sí podemos disminuir el pago de ese arancel, dependiendo con qué nación estemos haciendo operaciones de comercio, ¿no? Eso lo podemos revisar directamente. Hay un portal que normalmente revisamos consecutivamente para poder revisar cuál es la fracción arancelaria de nuestro producto, y ahí nos va a determinar cuáles son las regulaciones y restricciones no arancelarias que van a determinar a esa fracción arancelaria, y por lo consiguiente con qué países si tengo un tratado de libre comercio o un acuerdo comercial, ¿no? La página es el CISEX, que seguramente muchos de ustedes la conocen. Entonces ahí podemos revisar cuáles son, ¿no? Y ahí mismo nos va a determinar cuál es el beneficio que tenemos con cada uno de ellos, ¿no? Entonces ahí para que lo tengan en mente. Prácticamente el próximo 24 de agosto, para revisar este tema en particular, ¿no? Ahí sí vemos detalladamente los antecedentes, revisamos cada uno de los certificados de origen, cuáles son los beneficios, e incluso algunos ejemplos para la emisión y el llenado de cada uno de ellos. Vemos cuál es el proceso para hacer la validación de aquellos que necesitan alguna validación por parte de alguna autoridad. Ahora sí, ¿con qué frecuencia debo de emitir yo un certificado de origen? Pues normalmente pueden ser ya sea por operación, ¿no? Es decir, lo que están validados por BUSEM. ¿Por qué? Pues porque al final no quiere decir que siempre manden la misma mercancía. Si voy a mandar una mercancía y ya
ya tengo yo autorizados mis cuestionarios de productos elegibles, pues solamente voy a determinar o voy a solicitar que me validen o me autoricen un certificado de origen por cada exportación que yo haga, ¿no? En el caso de los de autocertificación, les decía que puede contener un periodo de hasta 12 meses, es decir, un año, ¿no? Bueno, aquí les hablo prácticamente de cuáles son los criterios que necesitamos para tener un trato arancelario preferencial, que es lo que ya les había dicho, cuando es un bien obtenido en su totalidad o enteramente entre alguna de las partes, cuando son producidos a partir de materiales originarios, ¿no? Estos de materiales originarios, por ejemplo, en el dado caso, por ejemplo, con el Temec que tenemos, que antes lo conocíamos como el Telecán, normalmente en los países involucrados, pues en México, Estados Unidos y Canadá, me refiero a materiales originarios que si a lo mejor voy a exportar yo a Estados Unidos, pero tengo materiales originarios de la región, es decir, no solo de México y también de Canadá, ¿no? Se entiende que son materiales originarios porque son materiales originarios de la región, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y es un bien que está producido a partir de materiales no originarios y en el cual va determinado que cumple con una regla específica de origen, o lo que ya habíamos dicho, las reglas generales de origen, como los brincos o los saltos arancelarios. Ya vimos cuáles son estos, ahora vamos a ver cuáles son las sanciones a las cuales nos vamos a hacer acreedores en el caso de que pues, tengamos que lo que les decía, ¿no? Que la autoridad determine que no estamos calificando nuestras mercancías correctamente como originales, ¿no? Y pues te dice que al final las sanciones van a ocurrir no solo cuando se indice, o sea, lo hagas intencionalmente, sino también cuando lo hagas por desconocimiento, ¿no? Pues tampoco se vale que digas, es que yo no sabía, yo no conocía, a mí nadie me dijo, no, ¿no? Entonces hay que tener conciencia de los documentos que tienes. Alguno de ellos podría ser la falsedad de documentos, que es decir, tratándose de documentos privados, la pena puede llegar de 6 meses hasta 7 años y medio de prisión en el caso de documentación pública, ¿no? Aquí les pongo cuál es la base legal para este delito, ¿no? El contrabando lo determina el artículo 105 de la ley aduanera y cómo es que está sancionado, ¿no? Te dice que realmente si presentas documentación alterada o falsa, y en la fracción 10 dice, siendo el exportador o productor de mercancías que certifique falsedad de su origen con el efecto de que se importe, claro, bajo un arancel preferencial, ¿no? Entonces, que se entienda que no está bien mentir, aunque sean de aquellos certificados que se van a hacer de libre reproducción, ¿no? Si hay una consecuencia, ¿no? En el artículo 108 de la ley aduanera te dice en cuanto se cometa un delito, lo que también se podría conocer como una defraudación fiscal, ¿no? Una vez que se compruebe el delito, pues bueno, aquí tenemos cuáles son las sanciones y los montos a pagar, ¿no? Entonces, hay multas, sí, también hay multas, esas también las podemos revisar en el artículo 184 y 185 de la ley aduanera, ¿no? Pero bueno, al final lo que quería que vieran es que evidentemente hay una consecuencia si es que hacemos erróneamente o alteramos ciertos documentos, ¿no? Pues bueno, hasta aquí nosotros, esa es una de las ventajas. Yo la recojo, se la enviamos al cliente. Entonces, incluso el servicio que nosotros tenemos es que al final, si nosotros te tramitamos esta información, pues te guiamos de cómo vincular todas estas operaciones. Y al final, con nuestros clientes que tenemos de Iguala, lo que hacemos nosotros es que pues mes con mes ya le mandamos toda su información digerida en formatos de Excel para que solamente se dediquen a filtrar y a revisar su información.